Si yo lo que hago aquí es recortar. Vamos a ponerlo. Vamos a mover todo esto para que se vea mejor. Esto para acá y esto para acá. Entonces aquí tenemos, vamos a fijarnos en ahí está, ¿no? Suprimir. Vamos a fijarnos en esta, que es el cuadrado plano, y en esta, que es la primera octagonal. Entonces, si vamos a hacer una cosa que sea COL4, 2 más, ¿sale? Pues lo que yo voy a tener es esto. Entonces, esto, si yo lo tengo en comparación, yo lo que tengo aquí es que los orbitales de aquí abajo están muy pegados a energía. Entonces, tengo 7 electrones. Estos, sea bajo spin o alto spin, siempre van a entrar apareados. ¿Por qué? Porque el de arriba queda muy alto como para poderse subir en energía. ¿Sí? Entonces, este queda así, en cuadrado plano. Y cuando tenemos un alto spin, estos, hoy, van a quedar acá. Ahí, hasta ahí llevamos 6. Y el séptimo electrón. Entonces, en alto spin y el bajo spin, el dz cuadrado no sube casi nada. Entonces, al no subir casi nada, todos estos se van a ir, van a estar apareados y el siguiente va a entrar acá. ¿Sí? Digo, van a estar apareados. Porque el dz de xy es el que llega. Está muy alto en energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuadrado de bajo spin y cuadrado de alto spin, este de aquí es cuadrado de alto spin, los van a tener básicamente la misma configuración. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque está muy alto en energía. En el cuadrado. El cuadrado tiene la característica que estos son muy bajos y estos son muy altos. ¿Sí? En energía entonces salta bastante. Si yo tuviera doble, o sea, yo tuviera un D8, significaría que tendría otro electrón. Entonces, ¿dónde va a entrar este? ¿Aquí o acá? Entonces, este tendría que entrar abajo, porque el que está realmente alto es el x cuadrada y y cuadrado, en el caso de tener un D8. ¿Sí? Entonces, y en el caso de alto spin, pues también quedaría así. ¿Dudas hasta aquí? La diferencia aquí es que en un D7 y en un D8, el siguiente electrón no puede llegar acá porque está muy alto en energía. Hay un delta de energía muy, muy grande, un delta de gigantesco, entonces no puede saltar. Y estos están muy pegados y al estar muy pegados, al estar muy pegados en energía, los electrones van entrando desapareados, el siguiente entra apareado, el siguiente apareado, el siguiente apareado, porque entra más fácil acá que aquí. Si es un compuesto de muy bajo spin, entonces podríamos ver otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner un D4. D4 en el cuadrado plano. Si es un complejo de bajo spin, ¿qué va a pasar? De ahí. Déjenme moverlo acá y déjenme quitar estos electrones para que se vea.
Es un D4. Entonces ahí tenemos la duda, si es muy bajo spin, a lo mejor este no está en alta energía. Entonces entra el primero, aquí. Entra el segundo, aquí. Entra el tercero, aquí. Entra el cuarto, para un D4, ¿eh? Y este podría entrar aquí. El quinto ya tendría que ser, ese es para 4. Ahora un D5, si hacemos el D5, ya tendría que entrar acá, porque es lo que ya no puede subir aquí, está muy alto en energía, ¿sí? Entonces el 5 ya entraría pareado. Este estamos viendo de bajo spin. Vamos con el D4. Ahora vamos a D4 de alto spin. Entonces, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Tendría esta configuración más o menos. Si es de 4 de bajo spin, el primero entraría aquí, el segundo entraría aquí, el tercero entraría aquí, y el cuarto, si esto ya está un poquito más alto, ya tendría que entrar apareado, entonces tendría que entrar aquí abajo. Entonces, entre un D4 o un D5 de alto y bajo spin, sí puede haber diferencia en un cuadrado plano. Lo que no puede haber diferencia es entre un D4, digo un D7 y un D8, porque el DX cuadrada y Y cuadrada está muy alto en energía, ¿sí? ¿Me siguen? Profe, entonces, más o menos que pues tiene que haber una diferencia de energías, ¿no? Para que dé el salto al siguiente nivel. Sí, Entonces, ¿como qué referencia podemos tomar para ser más precisos y saber si sí va a saltar o no? sí, es buena Porque, pregunta. bueno, Sí, claro, es muy buena pregunta. Déjame quitar esta parte de aquí para que no estorbe y hacerla, esta que les había dado, hacerla grande. Lo están viendo la figura, ¿verdad? Normalmente el octaedro, o sea, tengo de 0.6 a 0.4, es como una unidad de delta de energía. Esto ya es el límite para poder entrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos de aquí, generalmente van a entrar desapareados, siempre van a ser de alto spin, tanto el tetraedro, tanto estos orbitales de acá abajo, este ya queda muy alto en energía, es difícil. Estos siempre entran desapareados en la pirámide trigonal. Entonces, las bipirámides trigonales, los, los, las pirámides, bueno, estos dos medio, ¿no? Y los tetraedros, generalmente los tetraedros tienen un desdoblamiento menor. Entonces, los tetraedros siempre van a entrar desapareados, alto y bajo spin. Y lo que tienen que tomar muy en cuenta es qué pasa si ahora yo, en lugar de cobalto, pongo rodio. ¿Qué le va a pasar al 10 de Q con el rodio? Se desdobla más, ¿no? Se desdobla más. Entonces ya en el rodio podría empezar a pensar que sí puedo tener en cuadrados, en tetraedros, en este que estoy señalando aquí, de alto y bajo spin, porque el metal desdobla mucho más. Entonces es un juego de cuál desdobla más y cuál desdobla menos. Normalmente las cosas que tenemos más hechas son los octaedros de alto y bajo spin, ¿no? O sea, si se fijan en la teoría, cuando la explican en los libros, los octaedros están muy claros. Los tetraedros también están bastante claros en primera serie de transición. También los octaedros están muy claros en primera serie de transición. Los de ya segunda serie de transición desdobla mucho el campo, entonces tenemos que empezar a considerar que la mayoría van a ser de bajo spin, porque se desdobla mucho en casi todos los casos. Y ya la tercera serie de transición todavía mucho más. Entonces,
es una escala relativa y es un poco parte de las limitaciones de la teoría, es que no tenemos graficada la energía de cada uno de los orbitales de la primera, segunda, tercera serie. Entonces es una energía más o menos relativa, pero nos da un poco de idea de cómo se puede comportar y cómo lo podemos explicar. Pero si yo analizo un cuadrado, un cuadrado y un tetraedro, pues ya puedo tener idea. Por ejemplo, vamos a analizar el D6, que era la pregunta. El D6 del cuadrado y del tetraedro. Pues en el tetraedro entraría aquí, luego entraría aquí, luego entraría aquí. Era un D7, ¿verdad? D7, perdón. Aquí. Un D7 del tetraedro. Y entraría aquí. Y el otro siguiente, control V, entraría, ay, perdón, este no, este, entraría aquí. Este sería un D7 de un tetraedro. Si yo pongo campo alto, va a seguir básicamente siguiendo esto, porque no desdobla tanto el campo. Lo que sí se va a notar es cuando yo cambie de número, de serie de transición, es decir, ya, por ejemplo, no ponga el cobalto, sino ponga el rodio. Si yo no ponga el hierro, sino ponga el rutenio. Entonces esto desdobla más y entonces ya conduce a compuestos de bajo spin, porque el D7 primero tienen que entrar, perdón, aparearse todos, ya tengo 4, 5, 6, 7, y eso ya me da una idea de cómo se va a comportar magnéticamente. Entonces, la verdad es que la teoría de campo cristalino pues nos dice un poquito más de las cosas, ¿no? La teoría de campo de campo de enlace valencia, pues no nos predecía nada, ni nos decía nada, nada más nos decía, puede estar así o así, de alto spin o de bajo spin, pero no nos podía decir por cuándo era de bajo spin y alto spin. Este trata de predecir algo, pero estamos teniendo una teoría donde no estamos considerando más que cosas muy cualitativas, no estamos considerando efectos muy cuantitativos. Más, en el octaedro están más cuantificadas las cosas, el 10 de Q, ¿no? Y la energía de estabilización de campo cristalino. Entonces, para poder cuantificar más alto y bajo spin es mucho más sencillo hacerlo con el octaedro, pero también nos podemos dar una idea con las otras geometrías, que es estos de aquí. Por eso la tarea. Entonces, si yo me voy a la tarea, que era pues es simplemente jugar con las opciones de número de coordinación 4, que vamos a tener tetraedro y cuadrado. Aquí vamos a tener la bipirámide trigonal y la pirámide de base cuadrada. Octaedro, nuevamente aquí tenemos ahora, en lugar de un D7, un D6. Aquí D7 en lugar de 6, y luego digo D6 en lugar de 7 y D6 en lugar de 7. Entonces, simplemente ver con 6 o con 7 electrones si cómo cambian y cuáles son las especies que pueden cambiar. ¿Sí? Ay, no, ¿por qué no me dejó el? Aquí está la tarea, era el 5 este. ¿Más dudas? Profesor, ¿podríamos realizar otro ejemplo? Por ejemplo, en el 2 El de la 2, pregunta 4. No, bueno, la pregunta 4 en el complejo, ajá, en el el, segundo complejo. el de este. Ajá, el de pirámide de base cuadrada, por favor, Ok, porque no me queda muy claro. vale. Entonces vamos a hacer el de pirámide de base cuadrada, que es Entonces vamos a cerrar aquí esto. Entonces vamos a quitar estos para que no nos torren. Y vamos a quitar entonces lo que teníamos ahí era un 5 y teníamos 2 más y era cobalto, ¿no? ¿Qué configuración electrónica tiene esto? D7. D7, es la misma, ¿no? Entonces tenemos D7. D7. Entonces, fíjense,
estas distancias entre estos y estos son pequeñas, la que está mucho más grande va a ser esta. Entonces vamos a empezar, primero entré aquí, el segundo tiene que entrar desapareado porque si no le costaría mucha energía, el tercero tiene que entrar desapareado, el cuarto tiene que entrar desapareado, y el quinto, si es de campo fuerte, probablemente entre abajo. Si es de campo débil, va a entrar apareado, ¿vale? Si es de campo débil, va a entrar aquí. Si es de campo, ¿cuántos llevamos? 3, 5. Si es de campo débil, haciendo vamos a hacer el de campo débil, ¿sí? Para campo débil sería muy complicado que entrara en el x cuadrado menos y cuadrado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Ah, sí vale. sería muy complicado. Entonces, sería para campo débil, sería así. Y para campo fuerte, entonces, ahí. Y para campo fuerte entraría aquí. Digo, para campo débil, no, para campo débil sí podría entrar aquí, perdón, estaba haciéndolo al revés, estaba pensando al revés. Lo siento, lo siento, lo siento. Para campo débil son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este podría entrar aquí. Para campo fuerte ya sería muy poco probable. Entonces, para campo fuerte, vamos a escribirlo, si no va a ser esto más caótico. Campo débil. Y ahora, recuerden que normalmente los que sufren más repulsión son los que suben más. En este caso, en el campo fuerte, si ahora hacemos este de campo fuerte, vendría aquí. ¿Sí? Entonces, este es el que digo que ya no podría entrar acá, tendría que entrar abajo, ¿no? Es decir, este aquí. Ay, ¿qué hice? ¿Se me perdió? Entonces, campo fuerte es este y campo débil sí. En campo débil sí, podría llegar a entrar aquí. Si fijan, este delta está como al límite en los octaédricos, más o menos 1, quizás sea menos de 1, entonces sí podría llegar. Pero en campo fuerte, ya este subiría muy alto y ya no tendríamos aquí la posibilidad de que entrara aquí arriba el electrón, entonces tendría que aparearse y lo tendríamos en esta forma. ¿Queda claro? ¿Quién me lo preguntaba? Sí, profesor, muchas gracias. Dale, Marco. ¿Más dudas? Fíjense, en esto simplemente estoy manteniendo fijo el estado de oxidación y cambiando ¿cómo se llama? El ligante. También en geometría mantengo fija. En este de acá abajo mantengo fija la geometría, en todos los casos mantengo fija la geometría, pero cuando comparo el hierro BT, estoy comparando en el B el metal. Aquí es hierro y aquí es rutenio. Aquí estoy manteniendo fijo el metal, fijo el ligante, lo que estoy cambiando el estado de oxidación. Y aquí estoy manteniendo fijo el estado de oxidación, fijo el ligante, y es un metal con el mismo estado de oxidación, pero es diferente metal. Entonces, simplemente para que vean los 4 parámetros más importantes que afectan el doblamiento del campo cristalino, ¿cuáles son? ¿Sale? Entonces, esta no estaba muy complicada. Y dijimos que íbamos a dejar a ver lo de que alguien iba a pasar a exponer lo de Juan Telles, ¿se acuerdan? O de Jan Teller, el efecto Jan Teller. ¿Se acuerdan aquí? Investigar efecto Jan Teller en compuestos de coordinación. ¿Qué es? ¿Cuánto se puede dar? ¿En qué caso se puede dar? Para la próxima clase, alguien pasará a exponer con valor a calificación. Si no haya hecho, entonces,
Vamos a pasar a una persona aleatoriamente y nos va a decir, Profe, antes de eso, ¿podría aclarar una duda en el primero? Es que creo que lo hice bien, pero aún así tengo mis dudas. ok, Lo que yo hice fue más o menos, es que tres de ellos tienen el mismo número de oxidación, pero diferentes ligantes. Entonces, a partir de eso, lo que yo hice fue que determiné qué tan desdoblado estaban y a partir de eso, unos a bueno, ver, como ¿qué estado de cualitativo, oxidación tiene el de bromo? el bromo ese tiene dos más, ¿El de oxalato? eh, cuatro más. ¿Por qué 4 más? Tiene, tiene dos más igual, ¿El de BP dos más, y el de cianuros? igual, dos más. Pues todos son 2 más. Sí, Todos son tetracoordinados. Entonces podemos partir del hecho que van a tener la misma geometría todos, que lo único que estoy cambiando al cambiar el ligante, que es cambiar el delta de la diferencia de desdoblamiento. ¿Quién va a desdoblar más? eh, El cianuro, El cianuro. Luego, la bipiridina, la bipiridina. Luego, el oxalato y luego el el bromo. bromo. Entonces, están ordenaditos de cuál desdobla más y cuál desdobla menos, ¿sí? Entonces, al estar perfectamente ordenaditos, pues es más fácil analizarlo, porque así está bien. Entonces, vamos a ver. Si desdobla muy poquito el campo, el bromo, ¿qué color va a absorber? Pensando que el rojo es de baja energía y el azul es de alta energía, o el morado, pues. Entonces, el primero absorbería colores cálidos y reflejaría colores fríos, por así decirlo. Descríbeme, es que yo no me sé los colores Ok, en cálidos o fríos. sería, absorbería rojo y reflejaría azul. Sí, el siguiente, E igual, bueno, ese sería más como un poquito naranja y después como un poquito como más oscuro, como azul rey. o más verde, pues. O sea, Ok, vamos cambiando la longitud de onda. Una cosa muy ok, importante en espectroscopía es muy diferente el color que la intensidad del color, ¿sí? vale, Entonces, dejen de eso, en eso es muy importante. Y el siguiente, el BP, pues ya estaríamos absorbiendo, por ejemplo, un verde y verde, estaríamos viendo los complementarios, la mezcla del azul y los rojos, ¿no? ajá. Y Y en el, el cobre con cianuros, como es un delta muy grande de energía, absorbería mucha energía y y entonces se lo veríamos de qué color, de los de baja energía, que sería una mezcla de verde, rojo, naranja, ¿sí? sí, Así sería más o menos la respuesta para esto. Entonces, simplemente se trata de ver cualitativamente, pues las propiedades, si las puedo explicar o puedo llegar a predecir, aunque sea someramente las cosas, ¿sí? Cuando veamos un poco de espectroscopía, veremos un poco mejor este tipo de cosas porque ya serán más cuantitativas. Veremos unos diagramas que se llaman de Tanabe-Sugano, donde ahí podemos cuantificar. Pero ahorita se trata con una teoría muy sencillita, tratar de ver algo muy limitado. ¿Sí? Jóvenes, les voy a dar 10 minutos que tengo que hacer una llamada. Mientras hago esta llamada, preparen esta pregunta, chequenla de lo que ya investigaron, porque se supone que ya lo debieron haber investigado, y pasamos a alguien aleatoriamente por la lista. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, pues Ninguna, profe. Sale, entonces échenle ojo y ahorita pasamos a alguien.
Listo, jóvenes. ¿Ya escogemos a alguien? Cuéntenme. Sí, profe, está bien. Sale pues. 1. Yo vi que Sí, te escucho. no lo entendí muy bien, pero a lo que alcancé a entender es cuando se rompe la simetría de un orbital degenerado. Ok. Ahorita lo vemos con detalle, ¿sale? ¿Quién? A ver, vamos a nombrar a alguien aquí aleatoriamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Samara Chávez anda por ahí. Sí. ¿No está Samara? Cristian Guzmán. A ver, no veo aquí, me están poniendo. No sirve el micrófono. A ver, no me sirve el micrófono a Samara. Entonces está aquí. Entonces, dime un número, Samara. Ponme un número. 10. Vamos a ver el 10 de la lista. ¿Quién es? Cecilia. América Cecilia García Ruiz. ¿Andas América Cecilia García Ruiz por ahí? ¿No está? Pues punto malo para Cecilia. Samara, dime otro número. 14. Estoy viendo la lista y veo quiénes tocan. Hernández Betancourt Mayerly, ¿anda por ahí? Hernández Betancourt. ¿Sí o no? No está. Hernández Betancourt, punto malo. Profe, habló por el chat. ¿Habló por el chat? Ah. Mayerly, ¿no sirve el micrófono? ¿Tampoco el de Samara? Qué casualidad. Qué bárbaro. Otro número. Otro número. Díganme un número. 30. Marisol Olvera. Marisol Olvera. Fernando Ortiz. El que sigue del 30, 31, Fernando Ortiz. Fernando, ¿qué me No, cuentas? no investigué eso, maestro. Fernando Ortiz.
Atsim Paredes, sigue de Fernando. No está. Lorena Ruiz Ayala. Tampoco está Lorena. Profe, presente. Ah, ¿qué pasó? ¿Sí nos puedes contar algo o no? Yo traté de hacer una presentación, ya no la terminé, pero medio lo puedo explicar. Sí, ¿quieres que te comparta para la presentación? Sí, por favor, profe. A ver, ¿dónde estás? Que te localizo en la lista. Soy Elizabeth Lorena. Ah, es que va por el nombre. Elizabeth Lorena. Sí. Elizabeth Lorena. Ahí no te encuentro. Ya te encontré. ¿Ya? Es que tengo la lista, pero no todo está perfectamente por. A ver, ahí está. Déjame dejar de compartir para que puedas presentar. Listo, te escuchamos. Okay. A ver. Ay. ¿Ya se ve bien? Sí. Sí. Bueno, así la paso. Sí, se ve bien. Ok. Bueno. Ay. Ya ahora se ve más. Ya se ve mejor. Bueno, yo lo poco que investigué sobre el efecto de Dan Teller, investigué que es un efecto en el cual un sistema molecular que específicamente no tiene que ser lineal, en un estado electrónico degenerado, o sea que todos tienen el mismo nivel de energía, es inestable y sufrirá algún tipo de distorsión para bajar la simetría y remover la degeneración y disminuir la energía. Este mismo efecto, con este mismo efecto, esta teoría no es posible predecir concretamente qué distorsión se producirá. Y que por lo tanto la geometría octaédrica prefiere disminuir su energía potencial para tener una mayor estabilidad. La distorsión puede ser una elongación o un acortamiento. La teoría no nos dice qué tanta elongación y qué tanto acortamiento. Este teorema igual no nos dice qué tanta elongación y qué tanto acortamiento se va a realizar. Yo quería explicar un ejemplo, a ver si me sale, de que, por ejemplo, en esta estructura de bipirámide de base cuadrada, si el eje de la Z... Lorena, un segundo. Normalmente no le llamamos bipirámide de base cuadrada, ¿cómo le llamamos? Octaedro. Octaedro, sí. Ok. Si esta pirámide le ponemos como el eje de las zetas, el eje en el cual va a partir a la mitad la pirámide, o sea, digamos de punta a punta más, del extremo más largo. Sí. Y empezamos a hacer un análisis de los, de los orbitales. Por ejemplo, si a esta pirámide se le realiza el alargamiento, que sería como tomar de las dos puntitas extremas y jalarlo, se tendría que hacer en estos orbitales, a ver, en base a estos orbitales se tendría que analizar cómo afectarían en cada eje. Por ejemplo, si pudieran ver el diagrama que el profesor, es que ya no lo puse, pero si lo pudiéramos ver, tendríamos que en el eje de T2G,
en los orbitales T2G, en los grupos T2G, Sí. va a haber se va a no degenerar, digámoslo así, esos orbitales. Por ejemplo, si vemos en el orbital de XZ, Sí. se puede ver que al aplicar un alargamiento en el eje de las zetas, se podría ver que sí va a haber un efecto en la energía potencial. Yo vi como yo lo entendí más, es que hay una ecuación de la energía potencial, donde la energía potencial es igual a una carga por la otra carga entre la distancia o el radio. Sí. Y entonces a mí esa ecuación me sirvió como para entender más lo que estaba pasando. Entonces, tú cuando alargas la energía potencial, se puede ver que hay una energía negativa, bueno, no negativa, sino que no hay como tal un impacto que genere una mayor energía potencial en esos ejes. No sé si me estoy dando a entender bien. Ujú. Por lo que digamos que en esa parte de ese orbital que va a contribuir, favorece que la energía potencial a la que se está sometiendo al alargamiento favorece a una mayor estabilidad, por lo cual eso nos hablaría de que favorece a esa geometría, sobre ese orbital nada más. Ahora, analizando cada uno de los orbitales, por ejemplo, en el orbital XY, Sí. es el que está acá en la de arriba, se observa, a ver, que como tal, si se quiere aplicar como el alargamiento sobre este orbital, no hay un impacto tan severo. Bueno, no hay un impacto porque pues no está sobre ese eje. XY. Permíteme, deja de compartir y te voy a presentar unas diapositivas, ¿sale? Ok, voy. Ya. Sale, ahora lo comparto yo. Y te las presto para que ya las tengo hechas, para que lo expliques a partir de ahí. Entonces, la del centro sería un octaedro regular. ¿Y los de los lados qué serían? Bueno, la primera sería igual el octaedro alargado. ¿Y sí? ¿Y el tercero? Y el tercero sería el acortamiento sobre el eje Z. Ok. Y esto nos da como resultado que los orbitales queden así. Sí. Sí, justo va a haber esa degeneración. Bueno, esa no degeneración. Fíjense, lo que está diciendo, ¿cómo te dicen, Lorena o Elizabeth? Lorena. Como está diciendo Lorena. Si lo que estamos haciendo es alargando, es decir, estamos alargando estos y estamos considerando que aquí va a haber está el eje Z, este va a ser el eje Z, perdón, Z, aquí estoy tratando de poner la Z. Entonces, todos los orbitales que estén involucrados en el eje Z, que van a ser estos de aquí, ¿qué va a suceder? Que van a sufrir una menor repulsión porque se está alejando un ligante que es el que provoca la repulsión. Entonces, el dz cuadrado baja de energía, ¿sí? Porque tiene menor repulsión. ¿Y qué pasa con los XY digo XZ y YZ? También bajan de energía. Entonces, esto hace que se rompa la degeneración aquí abajo y aquí arriba. Entonces, los electrones que se encuentran aquí abajo, cuando se van a promover, van a poder tener dos saltos, ¿sí? Y entonces cambia de T2G a EG, y aquí cambia de EG a 1G. Esto los veremos un poco más adelante, estas etiquetas, que son etiquetas de términos. Ahora, luego lo explicaré. Entonces, simplemente, si nosotros ahora por el contrario comprimimos, es decir,
acercamos los ligantes, es decir, este ligante y este los acercamos más con respecto a los otros, lo que vamos a tener es la compresión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que ahora el dz cuadrado va a estar, va a ser inverso, porque ahora el orbital que va a bajar en energía es el x cuadrado menos y cuadrada, porque va a haber mayor interacción sobre esos ejes y también sobre estos. Entonces se rompe la degeneración y tenemos unos esquemas diferentes. En la vida cotidiana de la química de coordinación, esta distorsión se le llama distorsión tetragonal y es muy notorio para los D1 y los D9, ¿sale? Esto era lo que estabas explicándonos, ¿no, Lorena? Sí, es lo que trataba de explicar. Bueno, ¿cómo ven? ¿Dudas de esto? Se llama distorsión tetragonal. Los D1 y los D9 son mucho más comunes y corrientes. Cuando veamos espectroscopía voy a retomar estas diapositivas, que ya va a ser, yo creo, la siguiente clase. Vamos a empezar con esto y vamos a ver esto cómo lo podemos ver espectroscópicamente, estos efectos. Normalmente, una simetría muy regular a veces requiere, es un sistema de menos energía. Entonces, los sistemas, para evitar repulsiones, tratan de alejarse de donde está la repulsión. Entonces ahí se pierde la simetría. Al perderse la simetría, hay una serie de transformaciones en los orbitales, en el desdoblamiento de los orbitales, y eso trae consecuencias ópticas y magnéticas principalmente. Muy bien, Lorena, ya tienes tu puntote extra para el siguiente parcial. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Profesor, disculpe, investigaba y puntualizaba que solo se podría para complejos octaédricos D4 y D9 de alto spin. Ajá. Entonces, no es del todo cierto eso. ¿Qué? Entonces, cuéntanos. Que sea para complejos octaédricos. Bueno, para complejos octaédricos sí, ¿no? Sí. Pero entonces también se podría para un D1. Sí, para un D1. Los donde mejor se observa son en D1 en D9. Porque no es que no pueda ocurrir en los otros, sino que lo observamos mejor. Si nosotros tenemos un D1, déjame ver si tengo una diapositiva, aquí está. Un D1, ahí me salté, ¿la están viendo? Pues es la repulsión de este electrón sobre uno de los orbitales, cuando pasa hasta aquí o cuando está en estado excitado. Cuando tenemos muchos electrones, es menos notorio. Y cuando tenemos 9 electrones, se llama la analogía del agujero. Esta analogía así se llama, no me la inventé yo, el nombre. Y es que si tenemos un D9, tenemos todos los orbitales ocupados menos uno, que vamos a tener un agujero, hay una carencia de electrón. Entonces, cuando decimos que el electrón sube, muchas veces los espectroscopistas dicen, no, es que no, el electrón no sube, lo que baja es el agujero. Pero es lo mismo, ¿no? Es aplicar, a final de cuentas, es equivalente. Entonces, se nota mucho más en D1 y en D9. Aquí no tengo esa. Y en D1, como nosotros lo que normalmente vemos es una transición sencilla de los T2G a los EG en un octaedro, por ejemplo, el titanio 3 con aguas. Cuando nosotros vemos que está deformado, lo que vemos es que podemos ver una segunda transición, y esa segunda transición es esta de aquí. Se ve como una simetría en la, ¿cómo se llama? En el espectro, o de plano, se llega a ver como una segunda banda. Dependiendo la distorsión, si es muy distorsionado, se llega a ver como una segunda banda. Y eso no es más que el resultado de las transiciones. Que antes, si está simétrico, pues solamente tengo una transición. Si tengo el dibujo, ¿para qué lo estoy dibujando? Si lo tengo puesto acá. El titanio 3 aquí dice, cuando salta de aquí a acá, ahora vamos a tener dos posibles transiciones. Entonces, de eso lo veo como si fuera la banda principal y luego una pequeña transición junto. Esta parte espectroscópica en el espectro, lo que me dice es que hay distorsión. Contra más simétrica sea esta banda, pero esto solo es para el caso de un solo electrón. Cuando es más simétrica esta banda, entonces es cuando se ve
que no hay distorsión Jahn-Teller o distorsión tetragonal. Cuando menos simétrica, que sale una banda más o que se ve un hombro más, es más notoria esa distorsión. Y esto es lo que les decía, para un cobre 2, que es un D9, pues el agujero baja o el electrón sube en un D1, así lo llaman los espectroscopistas, pero en realidad es que hay una transición de un electrón donde no hay electrón hasta donde hay un hueco. Pero los espectroscopistas no sé por qué les gusta tanto el teorema del agujero. Entonces, yo lo vería así. Esto lo retomamos un poco en la próxima clase, cuando empecemos a ver espectroscopía, que yo veo una banda muy simétrica, no hay distorsión, veo una banda asimétrica y distorsión, que es la suma de las dos transiciones, la verde y la azul me dan la morada. ¿Sí? ¿Quién me estaba comentando esto? Yo, Marco. Disculpe, y entonces para bajo spin, ¿sería imperceptible entonces? A ver, Marco, vamos a ver esto. ¿Cómo sería un D1 de bajo spin? Aquí, ¿cómo sería un 1 de bajo spin? ¿Podemos tener un D1 de bajo spin o de alto spin? ¿O tiene sentido hablar de un D1 de alto o bajo spin? No. No tiene sentido. Igual que un D9. No tenemos más posibilidades. Por eso se nota más. No hay en los cambios, no hay cambios de spin en un D1, en D9, en un octaedro, aunque lo distorsionemos mucho. ¿Por qué? Porque todos los orbitales van a estar ocupados, en el caso del D9, menos un hueco. Y en el caso del D1 no vamos a tener más que un electrón, entonces no siempre vamos a tener un electrón desapareado porque es el único que tenemos. Entonces no tiene sentido hablar de alto spin o de bajo spin cuando hablamos de D1 no. o D9. ¿Sí? Vale. Igual Sí, ya, con muchas D8 en un gracias. octaedro, tampoco cambia mucho, ¿no? Esta pequeña distorsión que hay en estos, este pequeño desdoblamiento, es menor que la energía de apareamiento de los electrones, entonces siempre van a entrar desapareados aquí. Entonces tampoco para el D8, pero es muy notorio espectroscópicamente para el D1, para el D9, porque tenemos espectros sencillos, porque nada más cuando estamos considerando las transiciones, nada más consideramos la transición de un orbital de menor energía a una de mayor energía. Para el resto de los casos, cuando ya tenemos un D2, D3, D4 hasta el D8, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ya no podemos considerar las extracciones espectroscópicas en ese sentido. Tenemos que considerar interacciones electrón-electrón y ahí se nos complica la existencia gachísimamente. Bueno, Marco, también anotado. ¿Quién más? ¿Alguna otra contribución? ¿O lo dejamos aquí? Bueno, es que según yo, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Te escucho. Bueno. Lo que pasa es de que yo también investigué y según yo el D1 sí presenta el efecto Jahn-Teller, pero no tanto como un D9 o un D7 de bajo spin. Sí. Entonces, pues no sé. Bueno, es que yo hice una tabla como que resumiendo todas las configuraciones. ¿La tienes a la mano? Sí, se la presento si quiere. Déjame dejar compartir esto y entonces tú eres Ayala López. Ayala Zulema. López. ¿De nombre Zulema? Sí. Entonces déjame marcarte que te hago cojos para que ya puedas compartir todo lo que quieras. Sí, pues. Ya está, cuando quieras. Digo un minuto, espere. Voy. Compartir. ¿Se ve ahí? Se ve, sí. Ok. Bueno, Perfecto. ahí yo hice esta tabla. Y pues, bueno, lo que estaba diciendo de que el D1 presentaba el efecto Jahn-Teller, pero bueno, yo investigué que el D1 y el D2 presentan el efecto, pero muy débil. Y para un D4 de alto spin va a ser fuerte el efecto y para spin bajo va a ser débil.
Y bueno, ahí están las demás. La D5 solamente va a presentar el efecto Jahn-Teller en bajo spin Ujú. y en el D6 de alto spin, débil. Y en el D7, en los dos va a presentar efecto Jahn-Teller, pero con más fuerza en bajo spin. Y en el, Perfecto. ajá, sí, y en el D9 en los dos, de alto y bajo spin. Muy bien. Esta tabla que nos está presentando su lema, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Su lema es, está muy bien. Lo que les comentaba anteriormente, que el D1 y el D9 se ven muy bien, es por una sencilla razón. Los espectros D1 y D9 se ven muy fácilmente y se les pueden... Nosotros, no es que no lo presenten los demás, pero aquí está el resumen que ya nos puso su lema y lo está muy bien. Lo que se nota mucho en el Jahn-Teller es que para poderlo determinar, ¿cómo lo determinaron en esta tabla? Si espectroscópicamente es más difícil de ver porque tenemos más bandas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo creen que hayan determinado esto? Con espectroscopía, UV. Sí, sí, pero es lo que digo. En D1 y D9 se ve muy fácil, pero en el resto, como ya tenemos interacción electrón-electrón, no se ve tan fácil las, ¿cómo se llama? Los valores. ¿Qué es una distorsión? Es una modificación ¿de qué? ¿Qué estamos modificando? Los 10 de Cus, pues La sí, simetría. la simetría. ¿Y qué es la simetría? La estructura. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, las distancias en los ligantes ecuatoriales son diferentes que las distancias en los ligantes axiales. Si encuentran esto experimentalmente, entonces ya están viendo que tienen un efecto Jahn-Teller. No siempre se ve fácilmente, entre el D2 y el D8 no se ve fácilmente espectroscópicamente. Se puede ver, pero no tan fácilmente. Pero estructuralmente sí se ve muy bien, que es la tabla que nos acaba de poner Zulema. Entonces, esta tabla está muy bien viendo cómo son todos los efectos Jahn-Teller, pero espectroscópicamente los más claros son, repito, D1 y D9. ¿Por qué no vemos el D10? Pues porque los niveles están llenos, ¿no? Y no hay transiciones. No hay transiciones y las repulsiones son igual para todos. Tenemos todos los electrones de llenos, entonces las repulsiones, como lo movamos, van a ser iguales por todos lados, porque todos los electrones en orbitales D están llenísimos, ¿sí? Entonces, por eso también, no solamente en la geometría. Entonces, yo si tengo un zinc 2, que es un D10, yo no esperaría ver distorsiones en octaedros. ¿Por qué? Porque en general las repulsiones son iguales en todos lados. Claro, también tienen que tomar en cuenta que para ver la distorsión, tienen que tener los ligantes básicamente iguales, porque si tienen ligantes diferentes, pues claro, cada ligante tiene una distancia con el metal. Pero se ve la estructura. ¿Y cómo vemos la estructura? ¿Alguien sabe cómo se determina la estructura? ¿Difracción de qué? Samara, te escucho. Bueno, te leo. Rayos X. De rayos X. Difracción de rayos X. ¿Alguien sabe cómo funciona la difracción de rayos X? Esto es bien importante en química inorgánica. La mayoría de las cosas que hacemos en química inorgánica, los químicos que hacemos compuestos de coordinación, nos encanta sacar una monocristal para obtener una estructura de rayos X. Porque con este experimento de difracción de rayos X puedo obtener la estructura real de la molécula. En el laboratorio, alguna vez que he dado laboratorio, hacían ustedes, trataban de obtener monocristales, es decir, pequeños cristalitos perfectos de uno de los compuestos de coordinación, y si obteníamos eso, nos íbamos a la USAI, que es donde están los equipos, está el difractómetro de rayos X, y ahí lo que podíamos hacer es hacíamos la difracción de rayos X con el técnico, con Marcos, y la resolvíamos en el momento y conocíamos la estructura de nuestro compuesto de coordinación. Esto solo siempre y cuando depende de que nosotros podamos hacer experimentalmente una difracción de un monocristal.
Si no, no podemos determinar fácilmente la estructura. Se puede aproximar la estructura por muchas otras técnicas, las vamos a discutir en algún otro momento, pero no con rayos X. Lo más sencillo es con rayos X y también lo más preciso. Y ahí podemos analizar las distancias perfectamente. La próxima clase les daré unos ejemplos de algunas difracciones de rayos X y me gustaría darles un videito de 5 o 10 minutos de qué es una difracción de rayos X, porque vale la pena que la conozcan, porque es el pan nuestro de cada día en muchas áreas de la química, porque es la forma de conocer perfectamente la estructura de una molécula, ¿sí? Si no difracta la molécula, si no difracta nuestro cristal, quiere decir que está desordenado. Y si está desordenado, no podemos determinar por esta técnica la difracción. Tenemos que hacer un pequeño cristal. ¿Cómo se hace un monocristal? Pues hay muchas técnicas de cristalización. Tenemos que tener un cristal perfecto. Por ejemplo, los cubitos de la sal, cuando nosotros la vemos con una lupa, la sal de mesa, se ven como pequeños cubitos. Si ustedes tienen un polvo, pues no, esos son microcristalinos y no se pueden poner en un aparato. Pero sí podemos poner un pequeño cubito, normalmente con que sea de 1 milímetro es suficientemente grande el cristal, y con eso podemos hacer una difracción muy decente. Los difractómetros antiguos tenían que tener 2 o 3 milímetros mínimo de grosor. Ahora con 1 milímetro es suficiente para hacer una muy buena. Es más, los de 3 o 4 milímetros ya hay muchas veces que partirlos para tener mejores resultados. Pero ya les platiqué, ya lo veremos físicamente en un video, este tipo de estructura, ¿sí? Bueno, pues Zulema, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Gracias, profe. Ya voy a dejar de compartir. Vale. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que investigó para que se tome su puntote o lo dejamos aquí? Jóvenes, no, lo único que quiero hacerles notar es que, fíjense, hay muy pocas personas que investigaron lo que quedó de tarea y dijimos que lo íbamos a discutir esta clase. Es difícil ir, es fácil perderse si no vamos a más o menos al día. Entonces simplemente les hago una recomendación de que pues le echen ganas, entreguen la tarea. O sea, si yo veo, si yo me voy aquí. Profe, yo también investigué, pero pues ya dije unos puntos, no sé si ¿Quién quieren ver mi eres? presentación. Karina, Ujú. ¿algún comentario extra? No, pues hice una presentación y A puse ver, unas imágenes pásanosla. donde... Ujú. Déjame compartirte espérame. Ahí, ¿dónde estoy? Déjame dejar de compartir el mío y te comparto. Karina, ¿dónde estás, Karina? Karina. A ver, habla, porque cuando hablas se ordena. Aquí, profe. Ya. Puedes presentar. Sí. Mayerly, mándamelo por correo eso que preparaste. ¿Te saliste? Ahí se salió, Karina. Ya, perdón, creo que me salí sin querer. Ya puedes presentar. ¿Estás en el teléfono? Sí. Muy ¿Sí bien. ven mi pantalla? Sí. Pues a ver, investigué que fue descubierta en 1937 por Hermann Jahn y Edward Teller. Esto se da en sistemas generalmente compuestos de coordinación de metales de transición, en los que tienen niveles de energía degenerado
y no están ocupados. Y aquí muestra una imagen donde está degenerados los orbitales y se deforma. Entonces, aplica para todo sistema molecular, que es un cristal no lineal, y cuando está degenerado, pues es inestable. Entonces, romperá la simetría del estado degenerado para disminuir su energía. Entonces, al disminuir su energía potencial, adquiere una mayor estabilidad. Y esto se puede presentar, como ya mencionamos, distorsionando la geometría, siendo una elongación o un acortamiento. Entonces, hay 3 puntos importantes: que la estabilidad de la estructura del metal y la degeneración no pueden estar simultáneamente. Esta teoría no predice qué tan grande debería ser la distorsión, y esto se da espontáneamente. Entonces aquí tengo mi octaedro donde los ejes X se alejan, los ligantes. Entonces, por lo tanto, interaccionan menos con los orbitales de Z cuadrada, de XZ y de YZ. Entonces se estabilizan. Entonces, como se alejan los ligantes, se rompe la degeneración. Un comentario nada más para todos. Se fijan, estamos viendo como referencia a los Z, y son los que están verticales. ¿Cómo se llaman esos ligantes? ¿Qué posición es esa? Axiales. Axiales. Entonces, normalmente hablamos de los ligantes axiales. Y ya es como un estado de referencia, ¿no? Porque si lo giramos, no van a ser eso, pero son el eje Z y son los verticales y son los axiales, como un estado de referencia. Ya es todo. Adelante, sigue. Entonces, los componentes que no tengan un componente en Z, pues suben de energía. Entonces, bueno, también investigué que el desdoblamiento de los orbitales EG es un poco mayor que el de los orbitales T2G. Sí. Sí, normalmente los que sufren mayor repulsión son los EG en un octaedro, porque son los que están arriba en energía. Entonces, cuando hay una ruptura de la generación de los EG, pues también es mayor porque también sufren menos repulsión. Y creo que ya es todo. ¿De dónde lo sacaste que no alcanzo a leer? Estuve viendo videos y un poco de información. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Karina. Muy bien, ya tienes. A eso me refería. Jóvenes, se hace más dinámica la clase si hablamos, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, tenemos que acabar de ver magnetismo. No nos queda mucho de magnetismo. Les voy a subir una serie para que le empiecen a echar ojo, aunque todavía no la acabamos de ver, para que la vayan viendo y vemos dudas y después, cuando acabemos ver magnetismo en la próxima clase. ¿Algún otro comentario esto de distorsión tetragonal? De Jan Teller, como le dicen en la Facultad de Química, el Juan Telles. Si no hay dudas, pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Si no hay ninguna otra contribución que alguien haya investigado, pues lo dejamos aquí. Y la próxima clase. Entonces recuerden que tienen que entregar su tarea. ¿Sale? Bueno, dudas o comentarios, pues ya saben dónde encontrarme. Si no, pues nos vemos la próxima clase. Porque creo que faltan 6 minutos básicamente. En los 6 minutos no nos da tiempo a ver ¿cómo se llama? La parte de magnetismo. Es muy breve. Entonces mejor lo vemos de corrido la próxima clase. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Y gracias a todos por sus aportaciones. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Buen día, profe. Gracias. Igualmente, nos vemos. Bye.